Te advertimos que si eres sensible, este contenido quizás no sea apto para ti, pero si tienes una mente inquebrantable, quédate y descubre esta historia, tan real como aterradora. La historia de Pedro Rodríguez Filho. Conocido como Pedrinho Matador, es uno de los asesinos en serie más infames de Brasil, y su historia es sorprendente tanto por su brutalidad como por su enfoque particular hacia el asesinato. A menudo mataba a otros criminales. Con un historial de más de 70 asesinatos confirmados, de los cuales muchos ocurrieron dentro de la prisión, su vida lo convirtió en un enigma para los psicólogos criminales y un caso peculiar en la criminología. Pedro nació el 17 de julio de 1954 en Santa Rita do Sapucaí, un pequeño pueblo de Minas Gerais, Brasil. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la violencia. Su madre sufrió maltrato físico a manos de su padre, lo que Pedro presenció desde muy joven. Además, nació con una lesión craneal provocada por una patada de su padre mientras su madre estaba embarazada. A la edad de 13 años, cometió su primer asesinato. La víctima fue el vicealcalde de su pueblo, quien había despedido a su padre, un guardia escolar, acusado de robar alimentos de la cocina. Pedro creía que su padre había sido acusado injustamente, así que, decidido a vengarse, buscó al vicealcalde y lo mató a sangre fría con una escopeta. Este fue el inicio de una serie de asesinatos que Pedro justificaría bajo un código personal de justicia. Venganza por el asesinato de su novia. Después del primer asesinato, Pedro huyó a Mogi das Cruzes, en São Paulo. Allí se involucró en actividades delictivas y conoció a su primera novia, María Aparecida Olimpia. Sin embargo, ella fue asesinada por miembros de una pandilla, lo que desencadenó en Pedro un deseo de venganza más profundo. Mató a varios miembros de esa pandilla en represalia por la muerte de María, llevando a cabo una especie de guerra personal contra el crimen. A los 19 años, Pedro fue arrestado en 1973. Sin embargo, su vida criminal estaba lejos de terminar. Durante el traslado a la cárcel, compartió el vehículo con otro prisionero acusado de violación. Pedro, quien tenía una aversión particular hacia los violadores, lo mató durante el trayecto. Este fue solo el inicio de su brutal historial dentro de la prisión. El justiciero dentro de la cárcel. Ya en prisión, Pedro continuó matando a prisioneros, especialmente a aquellos que consideraba criminales despreciables, como violadores y otros asesinos. Sus asesinatos dentro de la cárcel seguían su propio código de justicia y lograron aterrorizar a otros presos. Una de sus víctimas más impactantes fue su propio padre. Pedro descubrió que su padre había asesinado a su madre con un machete, por lo que, impulsado por la ira y su idea de justicia, planeó un sangriento acto de venganza. Cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con él en prisión, lo mató brutalmente con 22 puñaladas, una por cada año de sufrimiento que su madre soportó. No conforme con eso, extrajo el corazón de su padre y, en un acto escalofriante, comenzó a morderlo, como una especie de ritual de venganza. El juicio y la prolongada sentencia. Aunque fue inicialmente condenado a 126 años de prisión, en Brasil las leyes limitan el tiempo máximo de reclusión a 30 años. Sin embargo, debido a los múltiples asesinatos que cometió dentro de la cárcel, su sentencia fue extendida en varias ocasiones, alcanzando los 400 años. Aún así, las leyes brasileñas limitaron su encarcelamiento efectivo a unos 34 años. Fue liberado en 2007, tras cumplir esta pena máxima. Su libertad no duró mucho. En 2011, fue arrestado nuevamente por participar en disturbios y secuestro.
Pedro es un caso único en la historia criminal de Brasil, tanto por el número de asesinatos como por el enfoque selectivo de sus crímenes. A diferencia de muchos asesinos en serie que eligen a sus víctimas al azar o por impulsos personales, Pedro afirmaba tener un código moral, matando solo a aquellos que consideraba malvados o corruptos. En su propio sentido distorsionado de la justicia, se veía como una especie de vengador o justiciero. A lo largo de los años, Pedro Rodríguez Filho se convirtió en una especie de leyenda urbana en Brasil. Su historia, llena de asesinatos, venganza y justicia a su manera, refleja, de muchas formas, una realidad en la que el sistema judicial fallaba en hacer justicia y en controlar la violencia en el país. Para algunos, Pedro era una especie de antihéroe, alguien que, con métodos extremos, estaba limpiando la sociedad de criminales y asesinos. Para otros, no era más que un asesino peligroso que utilizaba su propio código moral como excusa para justificar sus crímenes. Uno de los aspectos que más fascinación ha despertado en criminólogos y psicólogos es la peculiar psicología de Pedro. A diferencia de muchos asesinos en serie que actúan por impulsos o por un odio generalizado, Pedro siempre insistió en que sus crímenes tenían una razón y que no mataba sin una justificación. Este enfoque hacía que sus crímenes fueran más selectivos. Decía sentir un profundo desprecio por personas que consideraba corruptas o viles, como violadores, abusadores o criminales que dañaban a inocentes. Este tipo de pensamiento justificativo le permitía ver sus crímenes como una especie de misión moral, algo sumamente raro en asesinos en serie. A pesar de esta lógica que él aplicaba a sus actos, también mostró una insensibilidad increíble hacia la vida humana. En entrevistas, contaba sus crímenes con frialdad y sin ningún rastro de remordimiento. Esto, sumado a su infancia traumática y la violencia que presenció desde pequeño, llevó a expertos a diagnosticarlo con trastornos de personalidad antisocial y psicopatía. Sin embargo, afirmaba que nunca sentía placer al matar, algo que lo diferenciaba de muchos otros asesinos en serie. Rehabilitación o contradicción. En su última liberación en 2018, Pedro tomó un giro sorprendente. Abrió un canal en YouTube, donde contaba anécdotas de su vida y daba advertencias a jóvenes sobre los peligros de la violencia y la criminalidad. Desde la cárcel, Pedro comenzó a expresar remordimientos y aseguraba que ya no era el mismo hombre violento. En sus videos, relataba sus experiencias pasadas con una especie de aire de redención, diciendo que lamentaba haber tomado la justicia en sus propias manos. Muchos en Brasil se mostraron escépticos ante esta transformación, dudando de que alguien con su historial pudiera verdaderamente arrepentirse y cambiar. Otros, sin embargo, vieron en él un símbolo de redención y una voz que podría llegar a jóvenes en situación de riesgo que veían en el crimen una forma de supervivencia. Su canal se volvió popular y pronto comenzó a generar seguidores que, en lugar de condenarlo, lo veían como alguien que había aprendido de sus errores y estaba tratando de dar un mensaje positivo. ¿Un nuevo comienzo o una segunda oportunidad? Pedro Rodríguez Filho aseguró en varias entrevistas que deseaba llevar una vida pacífica y seguir aconsejando a otros para evitar que cayeran en el mismo camino de violencia. Contó que estaba arrepentido y que quería ser un modelo de lo que sucede cuando alguien toma el camino de la venganza y el crimen. Para sorpresa de muchos, también se volvió un defensor de los derechos humanos, criticando la violencia de los grupos de justicia por mano propia y condenando el abuso de poder. Su historia plantea una cuestión importante sobre el sistema de justicia. ¿Es posible la rehabilitación para alguien con una historia tan violenta? En el caso de Pedro, su intento de redención y su nueva figura pública siguen generando debate.
Algunas personas consideran que debería haber permanecido en prisión de por vida, mientras que otras creen que el tiempo y las experiencias vividas le permitieron reflexionar y, quizás, cambiar. Pedro sigue siendo una figura enigmática en la cultura popular de Brasil. Su historia ha inspirado documentales, reportajes y artículos, y el personaje de Pedrinho Matador ha sido tanto vilipendiado como glorificado en la imaginación pública. Para algunos, él es una representación de la falla del sistema judicial brasileño y de la violencia en la que viven millones de personas, mientras que, para otros, es la prueba de que hasta los más violentos pueden, al final, buscar redención. Si bien el Pedro Rodríguez que hoy en día aconseja sobre la paz y la justicia parece un hombre diferente, su pasado sigue siendo uno de los más oscuros y violentos de la historia criminal de Brasil. Su historia ha sido ampliamente analizada por psicólogos y criminólogos que intentan comprender cómo alguien pudo desarrollar una brutalidad tan extrema, pero al mismo tiempo justificarla con un código propio. Hoy en día, su figura sigue siendo un tema de controversia en Brasil, como símbolo de la violencia endémica del país y como un caso emblemático de la justicia criminal en un sistema legal que no siempre es capaz de rehabilitar a los individuos violentos. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más archivos nocturnos.